Son las 4:27 de la tarde, estamos en directo en Me Importas Tú, abordamos diferentes temas de actualidad judicial y también nos vamos a fijar, por supuesto, en la situación de Boston después de esas explosiones ayer que se cobraron la vida de 3 personas, más de 100 heridos, 140 heridos hasta el momento, es el dato que se conoce, y varios navarros que corrían ese maratón de Boston. Enseguida establecemos comunicación con el doctor Carlos Beaumont, es doctor del Servicio de Urgencias Rurales. Él corrió la maratón y se encuentra en buen estado. Le saludamos inmediatamente, pero antes damos la bienvenida a nuestros colaboradores Juan Yeregui, José Félix Collazos y Pedro Charro. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Amaya? Buenas tardes. Bienvenido, José Félix. Hola, buenas tardes, Amaya. Y Pedro Charro, ¿cómo estás? Tal, buenas Amaya? tardes. Si os parece, vamos rápidamente vía telefónica a charlar con Carlos Beaumont, que nos atiende desde su hotel en Boston. Doctor Beaumont, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por atendernos y realmente, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. La verdad es que tanto yo como la familia estamos bien. No tuvimos la suerte de que no nos pillaron las explosiones muy cerca, así que bueno, estamos bien. Nos enteramos un poco a posteriori de lo que había pasado, porque habíamos estado ahí pues hacía no mucho tiempo, hacía un par de horitas o así. Bueno, afortunados, por supuesto. Supongo que lo viviríais con gran preocupación también por otros compañeros que participaron en esa maratón. Y no sé qué sensaciones se tienen allí ahora mismo, ¿no?, en Boston, después de esta tragedia. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues cierta preocupación porque claro, yo, bueno, mismo mi familia pues estuvo justo en el lugar de una de las explosiones, pues eso, 1 hora y media o 2 horas antes, que yo ya había acabado y entonces ya nos fuimos. Y la verdad es que, bueno, pues la ciudad está un poco, bueno, aún no ha recuperado la normalidad, digamos, ¿eh? Hay varias, bueno, nosotros teníamos previsto visitar el acuario y hoy está cerrado, han suspendido también el partido de la NBA, hay varios, bueno, pues varios eventos y varias cosas públicas pues suspendidas, y una línea de metro no funciona, y bueno, hay mucha policía por las calles, y la verdad es que, bueno, hay cierta preocupación, vamos. Carlos, sé que no tienes demasiado tiempo, así que no robaremos más tiempo. Os vais a quedar más días allí en Boston. ¿Conoces a otros navarros que también han participado en el maratón y que se encuentran en buen estado? ¿Nos lo podrías comentar? Sí, bueno, yo la verdad es que no conozco personalmente a nadie. Sé que, o sea, yo he venido solo con la familia, pero sé que hay otro médico del hospital que también ha corrido, que creo que está bien, por lo que me han podido llegar las noticias de Pamplona. Y bueno, yo creo que españoles no hay ningún afectado, pero bueno, no deja de ser la verdad es que una tragedia un poco lo que ha pasado, claro, pues para la gente que estaba allá, y bueno, los más de 140 heridos que van ya, pues algunos bastante graves, según parece ser, pues es una faena grande para todos, es verdad. Sin duda. Carlos Beaumont, muchísimas gracias, buen viaje también de regreso y muchísimas gracias por acompañarnos, sin duda alguna. Un saludo a tu familia también, Carlos. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta Y luego. muy buenas tardes. Gracias. El doctor Olavarría también es el jefe, además del servicio de hematología del Complejo Hospitalario de Navarra. También se encuentra en Boston y se encuentra en buenas condiciones. Bueno, hemos tenido la oportunidad de charlar con el doctor Beaumont, muy joven también, de 37 años, que se encuentra en buen estado. Qué impacto las imágenes ayer, ¿verdad, Juan? Sí, Qué impacto la noticia. Impresionan mucho y nos recuerdan a otros episodios pues catastróficos, ¿no?, que se han vivido hace no muchos años en Estados Unidos, aquí. Y bueno, vamos a ver qué depara la investigación del FBI, que es el cuerpo policial que se ha hecho cargo de ella, ¿no? De momento parece que no hay muchas pistas, varias líneas de investigación abiertas, que haya sido un terrorismo de origen islámico o que haya sido alguna persona que actúe por su cuenta, un grupo más reducido. Yo creo que tendremos que esperar algún día para que el FBI nos dé alguna pista. Y luego reseñar que ayer era un día festivo en Boston, era pues uno de los días más importantes de la ciudad. Como ha explicado, hoy se ha suspendido el partido de la NBA que iban a jugar los Celtics contra los Pacers. Ayer se suspendió un partido de hockey sobre hielo. Es decir, que la ciudad está de luto. Y un aspecto que sí me ha llamado la atención es que varios especialistas han comentado que la reacción de las personas que estaban allí, tanto los espectadores de la carrera como los propios atletas, tuvieron un comportamiento muy cívico,
que probablemente evitó que los daños fuesen mayores, ¿no? Yo creo que eso es importante también, que los ciudadanos sepan comportarse y reaccionar bien ante un acontecimiento tan dramático, ¿no? A mí eso me había sorprendido, lo que dice Juan del comportamiento, porque ayer ya se veía efectivamente la cámara, las dos cámaras que hemos podido ver, y todo era como directo, se veía la explosión y tú seguías en tiempo real, corrían los segundos y no se veían situaciones de pánico, no sé, se veía realmente un comportamiento muy cívico. Lo que pasa es que todavía no ha habido el filtro, como sí que hubo en el 11, ese filtro de imágenes que hemos podido ver las peores hasta años después, y yo anoche en varios diarios y desde luego en internet vi imágenes espeluznantes, o sea, se veían perfectamente las amputaciones, las personas con los miembros al aire, terrible. No quiero dejar de señalar no solamente que es un día importante para los bostonianos y que la carrera es famosísima, sino que además, después de Nueva York, Boston es uno de los corazones más orgullosos de los Estados Unidos, digamos que es la ciudad intelectual, aparte son la aristocracia, por nivel económico, universitario, cuna de grandes movimientos como el movimiento de las mujeres bostonianas, efectivamente, ¿no? Y su gran universidad desde el mundo del pensamiento y probablemente uno de los estados más ricos, ¿no? Emblema. Lo que pasa es que está bien esa prudencia, porque como hay digamos, tanto loco, ¿no? que pasa con la violencia, porque Estados Unidos es un país donde también jugar a la guerra y esas cosas, esas hazañas bélicas están ahí. Igual hay un grupo, igual solamente hay un loco. Un medio tan serio como el New York Times no ha tocado, otros sí, no ha tocado la palabra terror ni terrorista. Esa que aquí a otros les sale muy fácilmente para otros movimientos, allá no quieren tocar todavía el tema, ¿eh? No, se está hablando con mucha prudencia, ¿no? Con muchísima prudencia. De momento, con muchísima. Y a la espera, por supuesto, de que terminen esas investigaciones y se sepa de qué tipo de ataque estamos hablando, ¿no, Pedro? Yo creo que él tiene razón de decir que hay entre los anglosajones un cierto pudor, es decir, un atentado suscita una reacción bastante cívica en principio, bastante controlada y fría, y luego ese pudor de quitar las imágenes que son más impactantes para no mostrar, digamos, la carnicería en público, porque a ellos les parece algo que no es digno de ser mostrado y quizá tengan en ese punto razón. Y luego, claro, el empezar a lucubrar aquí sobre qué es lo que ha ocurrido, que es yo creo que es el signo de los tiempos. Es imposible lograr un impacto mayor en un momento dado, es decir, hoy en todo el mundo estamos viendo esto, estamos alrededor de esto, hablando si había un corredor de Pamplona o del Perú allá. Es decir, es el nihilismo, es el mal en acción que ha suscitado esta cosa tan dramática, ¿no? En una carrera que nos lleva a todos ahora a tener que tomar más precauciones. Es el terror, no sé si el terrorismo, porque habría que verlo, aunque me parece que tiene alguna pinta, ¿no? Más que de un loco que va con un fusil, pero es el mal desatado. Desde luego, ¿no? La pregunta es, ¿pero cómo puede suceder esto? Es que no podemos comprender uno de los maratones más conocidos, sino el más importante del mundo, uno de los más conocidos, ambiente de fiesta, de deporte, de vida sana, por decirlo de alguna manera, de diversión, y de repente este mazazo, ¿no? Yo creo que la reflexión va un poco en la línea de lo que han apuntado, ¿no? Por un lado, el impacto que consigues, que es enorme, y se supone que quien ha puesto esas bombas quería obtener ese impacto, es consciente de que lo iba a conseguir. Y por el otro lado, la ciudad emblemática que es, el poder que surge del estado de Massachusetts, la tradición que tiene. Yo creo que el lugar está muy bien elegido, entre comillas, ¿no? Si quieres realmente llamar la atención del mundo, ¿no? Porque es una ciudad, pues tal vez después de Nueva York y Los Ángeles, pues con Chicago, una de las más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Sin duda. Pues es que puede haber cualquier cosa detrás, Pedro, porque Noruega lo montó el chaval solo, que además dejó primero la bomba al lado del Palacio Presidencial, al lado donde está el Parlamento, y luego fueron 60 y tantos. Lo que también produce un debate, efectivamente, es decir, cómo puede eso llegar al corazón, como digamos, del primer mundo, que a la vez también te abre el tema de que esto está pasando constantemente en otras partes del mundo todos los días, desgraciadamente, ¿no? Porque la misma foto que ha ganado el Pulitzer, que es maravillosa, que es esa imagen de Siria es impactante, ¿no? Por no hablar Manu Bravo, ¿no? Sí, efectivamente, de las franjas, de Oriente Próximo y compañía. Entonces también esto abre un debate de decir, claro, cuando toca, esto va a estar primera línea y hay otras noticias, otros lugares del mundo donde están olvidados, donde donde no es porque sea guerra, decir, no, claro, es que también es terrorismo, o sea, actuando es terror diario, diario, no guerra. Desafortunadamente contamos en primer lugar y analizamos esta masacre realmente, aunque ha habido 3 muertos, son 3 personas que
que se van después de una maratón como es la maratón de Boston, más de 140 heridos. Bueno, realmente es una tragedia. Veremos a ver de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de tragedia. Seguimos con otros temas, si os parece, compañeros, y ya nos fijamos en la actualidad judicial en nuestro país y muy especialmente en la actualidad judicial en nuestra comunidad foral, donde hoy ha declarado por el cobro de dietas de Caja Navarra el expresidente y exconsejero de Economía, Álvaro Miranda. Vamos a ofrecerles un resumen de lo que ha acontecido hoy en sede judicial. Suelo decir un par de cosas. Lo primero, que mi trayectoria personal y pública pues está escrita en Navarra en los últimos 16 años. En fin, no tengo nada más que añadir. Y lo segundo, pues que en toda mi trayectoria personal y pública pues he trabajado siempre con honradez, queriendo lo mejor para esta tierra e intentando, bueno, pues que los ciudadanos de Navarra pues tuvieran una mejor calidad de vida, unas mejores infraestructuras en su momento cuando estuve en obras públicas y una mejor gestión de la economía pues cuando me tocó el periodo de consejero de Economía y Hacienda. Y por tanto, bueno, pues yo he respondido a todo lo que se me ha preguntado, estoy muy tranquilo de todo lo que se me ha preguntado y todo lo que he respondido, y creo que ha sido una sesión pues que a mí por lo menos me ha permitido pues el responder aquello que yo creo que merecía la pena pues aclararse, ampliarse y que mejorase por la instrucción de este proceso. Y por mi parte... ¿Me preguntado por quién debía inspeccionar a la Caja Navarra, si era el Gobierno de Navarra o el Banco de España? Sí, bueno, se puede imaginar que sí, y como digo, pues todas las respuestas, que han sido muchísimas y muy amplias, pues están todas en la declaración, que ya está, pues supongo que circulando. Las palabras de Álvaro Miranda tras esa comparecencia. Pedro, ¿cómo analizamos todo este proceso realmente, pero muy especialmente esa declaración de la que de momento no tenemos obviamente todos los detalles, pero cuál sería esa primera reacción, Pedro? Bueno, yo estoy un poco ya cansado de toda esta historia, pero efectivamente está en este momento el centro de la atención. Yo creo que es un imputado, por decirlo así, distinto al de ayer, que fue una declaración mucho más corta, que fue a la de Maya, que yo tengo la sensación de que el propio abogado de UPyD ya dijo como que Maya qué hacía por allá, sí, que hay distintos niveles de implicación en este asunto, y a mí posiblemente no descartaría que Maya no continuara adelante. Veremos qué dice el fiscal a la luz de estas declaraciones de los imputados. Yo a Miranda le escuché antes de esta declaración decir algo que yo no sé si lo habrá repetido hoy, y es que estaba un poco como diciendo, pero si esto era un sobresueldo que ha cobrado todo el mundo, ¿no? Eso de entender como que aparte del sueldo de político hay un sobresueldo tácitamente admitido, ¿no? Y hecho mediante este mecanismo que ahora salta por los aires, ¿no? De una permanente que no sabemos muy bien cuál era su objeto, que vuelve a sacar un poco el tema de la remuneración de los políticos y cómo a veces un político que está al lado de alguien que está ganando mucho más dinero haciendo algo parecido y a veces de no tal trascendencia termina montando algo de este tenor. Bueno, y es la tercera vez. Sí, perdona, Maya, por matizar un poquito o precisar lo que decía Pedro, al hilo de que no se sabe si se ha referido al sobresueldo o no, que él declaró en su día que venían a significar las dietas, los portavoces de Contus han dicho que el abogado de la acusación particular, en este caso abogada, le ha preguntado sobre esa cuestión y Álvaro Miranda, han dicho textualmente, se ha enfadado con esa pregunta y a partir de ahí no ha querido responder a las demás cuestiones que le ha planteado esa acusación. No sé por qué se enfada, porque él lo dijo. Sí. Lo dijo y es un argumento que yo creo que todo el mundo según han comentado, ha ido un poco en la línea del argumento que empleó el expresidente Sanz de judicializar la política, que hizo él referencia en su declaración de 2 minutos del viernes, y hoy al parecer ha ido en la misma línea. La cuestión es eso, ver qué dice el fiscal, ver qué dice la juez. Yo creo que eso va por una vía, por otra vía van las responsabilidades políticas y por otra vía, tercera, va la cuestión ética, ¿no? Yo creo que hay dos a las que nos podemos referir, que son la ética y la política, y la jurídica, pues los responsables de conducirla la tendrán que llevar, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista político, pues yo creo que de momento nadie asume ninguna responsabilidad. Hay muchísimas preguntas para un periodista que quedan sin responder
y desde el punto de vista ético, pues bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que después de estos 3 días son más las dudas que las certezas, sin ninguna duda. ¿Con qué sensaciones te quedas, Juan, que has seguido, por supuesto, estos días, todo el proceso, estos días y, por supuesto, a lo largo de todo el año, ¿no? Y de muchos años, además, de actividad periodística? ¿Qué sensación, como periodista, te queda, desde luego, después de haber hecho 1000 entrevistas a Miguel Sanz, al señor Miranda, a Enrique Maya? La primera, que me hubiese gustado ser así de chiquitito para meterte en el bolsillo de alguno de los que estaban en el despacho de Maripaz Benito para poder escuchar todo, ¿no? Y luego, sobre todo con preguntas, ¿no? Al final el periodista es curioso, el periodista quiere saber qué es lo que ha pasado, igual que el ciudadano, en eso no somos diferentes, y yo creo que después de casi 4 horas, 3 horas y media de Sanz, 3 horas y media de Miranda y 1 hora y media de Enrique Maya, después de 9 horas de declaración, seguimos teniendo muchas dudas. Nadie sabe quién convocaba las reuniones, nadie sabe cómo, nadie sabe si se redactaban actas, dónde están, si sabían si iban a cobrar o no, cuánto dinero, cómo se pagaba. Yo creo que quedan decenas de preguntas sin responder y ya digo, no sé si a lo mejor la juez, el fiscal, tienen más certezas que nosotros, pero como periodista yo desde luego tengo muchísimas dudas. Ahora que claro, es que ahora que se agarran a decir que claro, que antes se podría entender, que ahora es verdad que no se entiende, ahora que piden perdón, ahora que comentan que quizás sea un error, parece que todo no se va reduciendo a que, bueno, pues a que lo más feo era que en un día convocaban 2 reuniones, además sin razón. Entonces, claro, si están coordinadas las defensas, porque si todas se hacen como la de Sanz, yo no era el que coordinaba, la única pregunta que nos queda es que es la cuarta pata de la mesa la que convocaba, ¿no? Solamente que efectivamente por su condición de aforada pues sería la presidenta entonces la que convocaba esto, porque son claro, cuestiones que quedan ahí en el aire, ¿no? Y que claro, pero no parece muy lógico porque en 2010 y hasta buena parte de 2011, cuando ya existe la permanente, Sanz es el presidente. Claro. Puede ser que luego, y estamos haciendo suposiciones, que quede claro, que nadie piense que esto tiene que ver con lo que se ha hablado en el juzgado, ¿no? Dejar claro que ahora estamos especulando un poquito, pero la pregunta viene muy a cuento porque lo que plantea José Félix es lo que todos queremos saber, ¿eh? ¿Quién convocaba esto, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando estamos ya en el ámbito judicial, todo el mundo le entra el yuyu y dice, bueno, yo aquí tengo derecho además a guardar silencio, tengo derecho a mentir, porque, a no declarar, porque puede traerme consecuencias, entonces digamos que el peso de las palabras adquiere ya otro valor. Y tú has diferenciado bien en los planos, y yo desde luego sería un poco optimista porque en el plano ético, que es un plano, bueno, sí, en el plano ético, ellos mismos no han ido sacando pecho, cosa que en un momento dado, incluso hoy estamos viendo a alguien que va a declarar. He visto a Oriol Pujol yendo a declarar bien arropado de gente. Bueno, esta gente ha reconocido al menos que algo hizo mal. Es decir, no se va al juzgado de alguna manera, como decía yo, sacando pecho. Hay una primera responsabilidad que se tiene que asumir y que se traducirá políticamente, porque esto es evidente que tendrá un coste político muy importante y que en las próximas elecciones veremos otro mapa en Navarra. Esto va a contar muchísimo. Y yo creo que esa manera de acudir al juzgado, aunque allá se diga estratégicamente lo que tenga que decirse o lo que los abogados entiendan que debe decirse, es reseñable. Pero pues yo, sin embargo, pienso que la responsabilidad política la tiene que asumir cada político, no el ciudadano, cuando hagamos el retrato y el voto. Yo creo que es verdad, Pedro, lo que dices es a nivel ético, cómo han podido acudir, pero por otro lado, ellos también son los que hace un año, la propia presidenta dijo que en cuanto hubiera un imputado que se le iba a echar de UPN, y está imputado ni menos que su vicepresidente y el expresidente que prácticamente le dio el relevo. Con lo cual, yo creo también que ellos también tienen responsabilidades políticas, las tienen que asumir, no solamente tienen que esperar a que los demás saquemos. Por otro lado, no me gustó mucho la declaración de Miguel Sanz porque veladamente la estrategia es también la de determinados dirigentes que van hacia el totalitarismo, que es identificarse con el pueblo como si cuando están juzgando a ellos casi se esté juzgando una idea de Navarra o una Navarra. Y tampoco me gustó nada lo que hizo Sanz en ese sentido. Fíjate, es decir, por se le juzga a él. No a una forma de entender Navarra. Por añadir un poco más, José Félix, y apuntando a lo que tiene que suceder, que esperamos que algo suceda, hay distintas posibilidades, tanto Miguel Sanz como Álvaro Miranda dijeron que los miembros de la Junta Permanente, de la Junta de Fundadores, de la Junta de Entidades Fundadoras, conocían la existencia de la permanente y probablemente el cobro de esas dietas. Eso supondría que personas como Roberto Jiménez, como Carlos García Danero,
estaban informadas y eran conscientes de que eso estaba sucediendo. Y Catalán, que también quiso Yolanda decir, efectivamente, su competidor en el partido estaba al corriente. Yo creo que tienes razón y, vamos, es evidente que las palabras de Barcina en su día ahora le están pasando factura y que no puede salirse por la tangente diciendo, no, es que no es, esto no es corrupción. Bueno, yo creo que eso da un poco de vergüenza. Pero hay, por ejemplo, en el caso de Maya, que yo me refería, imaginaos que Maya hubiera dimitido, como le pedía la oposición, y ahora lo hubieran sacado del asunto, no hubieran seguido la acusación. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Reponerlo como alcalde? Porque ya no es imputado. Es decir, también se le hubiera causado un perjuicio muy grande y políticamente un castigo que luego judicialmente no se ha visto confirmado. Por tanto, hay muchas aristas en este asunto. Sí, pero los políticos trasladan esa responsabilidad a los ciudadanos y dicen, se hacen juicios paralelos, y etcétera, etcétera, y ellos, creo yo, deberían ser los que digan, un político tendrá que dimitir cuando judicialmente lleguemos a este punto. Apertura de juicio oral, por ejemplo, no imputación. Llegar a un momento en el que todos asuman, todas las fuerzas políticas, que este es el momento en el que me tengo que separar. Y si no lo hacen, yo creo que es algo que deben afrontar ellos y no los ciudadanos. Quizá que quede más regulado, ¿no? No, bueno, Sí, digo esto y luego, bueno, pues hago No o sé no si hago lo que digo, ¿no? negro sobre blanco, pero sí que todos asuman. Sí, pero si me ese imputan por papel. saltarme un stop, tengo que dimitir como... Es decir, yo creo que cada Muchas caso es cada caso. posibilidades. Efectivamente, cuando es un asunto referido a la gestión pública y al cohecho, a la actividad pública, evidentemente, yo soy partidario con la amputación. Imputación, sí. Fíjate, la amputación. La Eso es que el imputación- ministro ahora no quiere hablar de imputación, sino de encausado. encausado. Pero de es el lío de las encausamiento. palabras. Sí, Es el quieren lío de cambiar, las palabras. quieren cambiar. Efectivamente. Sí, sí, Bueno, las Bueno, quieren por cambiar. imputado encausado. suena mal, sí. Suena peor, ¿verdad? Que encausado. Parece que Sí. tiene una Pero connotación más dentro negativa. de cuando lo hagamos uso, al mes y medio encausado ya habremos olvidado imputado y encausado nos será lo parecerá mismo. Yo creo que eso... De la misma manera. Muy bien, bueno, no tenemos de momento más tiempo. Dejamos aquí, hemos esbozado al menos dos de los temas importantes hoy en nuestra comunidad foral y también en el mundo, que duda cabe. Juan Yeregui, muchísimas gracias. Amaya. José Félix Collazos, Gracias, de Amaya. verdad. Pedro Charro, un placer como Gracias. siempre. Gracias a los tres compañeros. Nosotros seguimos después de una breve pausa.